Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la grabación de la clase número 6. Debido a que no hay estudiantes, pues para justificar mi tiempo de concentración, pues voy a grabar las clases, ¿verdad? Para que quede esto. Vamos a empezar a nivelar las clases a las clases que deberían de ir, de tal modo de que van a estar numeradas por número de según el día que corresponda. Ahorita vamos a grabar en este curso, como si vimos 5 clases, entonces ahora vamos a grabar la clase número 6. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a ver la unidad 1, parte 4, en la cual vamos a ver o vamos a querer alcanzar los siguientes objetivos. El primero sería que el estudiante que conozca los efectos más importantes que se presentan en los compuestos orgánicos. Segundo, que los estudiantes conozcan los efectos polares en los compuestos orgánicos. Que los estudiantes conozcan las fuerzas intermoleculares. 4. Que los estudiantes conozcan la solubilidad de los compuestos orgánicos. Y 5. Que los estudiantes conozcan los puntos de fusión y ebullición de los compuestos orgánicos. Esos serían los objetivos para alcanzar en esta presentación. Vamos a ver primero los diferentes efectos de los compuestos orgánicos. Vamos a ver el primer efecto, que sería los efectos polares. Entonces, los efectos polares se dan cuando nosotros tenemos dipolos. Bueno, ¿y cómo se van a formar estos dipolos? Pues es debido a la diferencia de electronegatividades entre átomos. Entonces acá tengo, por ejemplo, el enlace carbono-flúor. Al calcular lo que es la diferencia de electronegatividades, vamos a ver que el flúor tiene 4 y el carbono tiene 2.5. Al restarlo tiene 1.5. Como ya sabemos de química general, 1.5 de diferencia significa que el enlace es covalente. Bueno, pero como también el enlace covalente se subdivide en dos, en que es covalente polar y covalente apolar. Entonces en este caso la diferencia de 1.5 me dice que este enlace está muy polarizado. O sea que quiere decir que hay una diferencia de cargas entre el carbono del flúor. Vamos a ver que en el caso del enlace carbono-cloro, pues tenemos 3.5 del cloro menos 2.5 quedaría 1. Entonces igual sería un enlace polarizado, pero ya no es tan polarizado como el anterior. Luego tenemos el carbono-hidrógeno, la diferencia es 0.4. Entonces prácticamente a este se le clasifica como covalente apolar o no polarizado, porque tiene su valor de diferencia menor de 0.5. Y el enlace carbono-carbono, 2.5 menos 2.5 me sale 0, por lo cual este enlace estaría no polarizado. Entonces miremos este ejemplo que tenemos aquí con el metanol, que es un compuesto orgánico. Acá podemos ver que la diferencia del carbono y el oxígeno tiene 3.5 de electronegatividad, el carbono tiene 2.5, la diferencia es 1. Entonces quiere decir de que este enlace está polarizado. Aquí en la imagen podemos nosotros ver que la carga está diferenciada. Acá podemos ver que la carga roja, que sería la carga negativa, está en donde está el oxígeno, y del otro lado pues ya tiene otro color.
Entonces aquí podemos ver que por eso le ponemos la letra griega delta, que la letra griega delta se escribe así. Entonces el que tiene carga negativa sería menos delta y el que tiene carga positiva sería más delta. Estas cargas son cargas parciales, o sea que solamente hay una desviación, no hay una carga formal, porque una carga formal sería negativo y positivo. Este sería carga formal. Bueno, entonces lo que podemos nosotros ver es que las reacciones en química se dan debido a diferencias de cargas. Entonces, este enlace está más activado que un enlace carbono-hidrógeno, que es un carbono apolar, o un enlace carbono-carbono, que sería apolar. Esto es lo importante de entender. Acá tenemos, si se dan cuenta, tenemos un enlace carbono-litio. Entonces, la electronegatividad del carbono es 2.5 y la electronegatividad del litio es 1. Entonces, la diferencia es 1.5. O sea que este enlace está más polarizado que el anterior porque la diferencia es mayor. Bueno, entonces igual la carga en este caso positiva, se dan cuenta ustedes, está en el litio porque es el menos electronegativo. Y ahora la carga parcial negativa está en el carbono porque es más electronegativo. Si recordamos de química general 2, la electronegatividad es la característica de atraer carga, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que en ese caso el que tiene mayor electronegatividad es el flúor, por lo cual es el que atrae más carga de todos los elementos en la tabla anterior. Bueno, acá tenemos algunos compuestos. Vamos a ver que el momento dipolar es directamente proporcional a la polaridad. Entre mayor es el momento dipolar, mayor es la polaridad. Entonces, por ejemplo, acá en el caso del cloruro de sodio tiene un momento dipolar de 9. Bueno, entonces fíjense pues, el cloruro de sodio es un compuesto polar, o sea que este tiene carga positiva el cloro y tiene carga negativa el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. O sea que aquí se están formando cargas formales. ¿Ok? Y este se dan cuenta que tiene un valor de un momento dipolar de 9. El momento dipolar se simboliza con la letra griega mu o mu. Entonces ahí podemos ver en la tabla que el más electronegativo, el más polarizado sería el cloruro de sodio y los menos polarizados sería el CO2, el metano, el etileno y el benceno, que tienen 0, o sea que estos compuestos no tienen dipolos. Acá podemos ver el agua tiene 1.85, por lo cual se considera un disolvente o un compuesto polar. ¿Ok? Acá tenemos el clorometileno, 1.87, tenemos el formaldehído, que la fórmula molecular, pero la fórmula estructural sería esta. Es el que tienen ustedes ahí como CH2O. Entonces este compuesto está bastante polarizado. Bueno, y esto es importante el concepto porque tiene que ver mucho con lo que es la solubilidad. Porque la ley universal que vamos a ver posteriormente dice que igual disuelve a igual. Bueno, vamos a ver acá
¿cómo es que calculamos el momento dipolar? Entonces, el momento dipolar se calcula por la suma vectorial de las diferencias de electronegatividad. Entonces, por ejemplo, en el caso del metano, si se dan cuenta ustedes, los enlaces carbono-hidrógeno no están polarizados. Entonces eso significa que va a tener un momento dipolar de 0, que es lo que tenemos arriba en la tabla. Luego nosotros tenemos, en este caso, el tetraclorometano. Se dan cuenta que tiene el carbono 4 enlaces cloro. Bueno, aquí va a venir una cosa muy interesante. Si se dan cuenta ustedes, los enlaces carbono-cloro van a estar polarizados, porque la diferencia entre el cloro y el carbono me da que hay una diferencia más o menos de 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, ¿y entonces por qué será que es 0? Pues entonces, acuérdense ustedes de las clases de física, la dirección de lo que es el momento se define como la suma vectorial de todos los momentos que están conformando, en este caso son 4. Entonces este carbono, se dan cuenta que tiene, por eso es que la flecha en este caso va del carbono al cloro. ¿Y qué significa? Significa de que la carga negativa se está desplazando hacia el cloro, o sea que el cloro tiene menos delta y el carbono tiene más delta. Entonces se dan cuenta que aquí en este caso, pues este carbono va a tener 4 más deltas de cada uno de los cloros. Entonces dicen, ¿y por qué no está polarizado? Pues entonces viene lo que les decía de física. Se dan cuenta que este vector va para arriba, este vector va para abajo. La cantidad de todos los vectores es igual porque la diferencia entre carbono y cloro va a ser la misma. Entonces este vector se junta con la cola de este vector, como tienen direcciones opuestas, es igual a 0. Este va hacia la izquierda y este va hacia la derecha. Como tienen el mismo ángulo, entonces se van a cancelar. Entonces el momento dipolar es la suma vectorial de estos diferentes vectores, y en este caso me sale 0. ¿Qué les parece? A pesar de que es total el enlace. Entonces ahora tenemos la molécula de etano. Se dan cuenta ustedes que todos los enlaces en este caso no están polarizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que la molécula no tiene momento dipolar. Pero miren, les voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de el clorometano. Entonces, en el caso del clorometano, entonces esta cuña que estoy dibujando ahorita, significa que va hacia afuera del plano. Y este enlace punteado quiere decir de que va hacia adentro del plano. Como es una hibridación sp3, entonces tiene una forma en el espacio piramidal o trigonal o tetraédrica, perdón. Entonces, ahora ¿qué pasa? Fíjense pues, ahorita este sí tiene polaridad, que es lo que tiene ahí. Fíjense pues, ahí la polaridad de este es 1.87, el momento dipolar. Entonces esta molécula sí es polar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ah, miren, ¿y por qué sí es polar y aquel tenía 4? Entonces, fíjense pues, el vector va hacia el cloro. Estos no están polarizados. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? De que el factor va a ir hacia el cloro. Entonces, en este caso sí hay una polarización al sumar, porque este no tendría ninguno, ¿no? Aquí no tiene para abajo, como en el caso de que se elimina. Entonces aquí se habría una suma vectorial que sería únicamente la diferencia entre carbono y cloro. Y entonces por eso sí es. En cambio el ejemplo que estábamos viendo es este. Bueno, vamos a ver
Por ejemplo, acá tenemos el dióxido de carbono. Miren acá, el dióxido de carbono tiene un momento dipolar de 0. ¿Por qué? Vamos a ver nosotros que acá el vector de polarización, porque es doble enlace, cuando hay un doble enlace hay polarización. Entonces acá el vector va a ser de aquí para acá y va a ser este otro vector de aquí para acá. Entonces, como es oxígeno doble enlace carbono y carbono doble enlace oxígeno, es lo mismo. Entonces estos vectores, la suma sería igual 0. A pesar de que este enlace está polarizado, pues como los vectores van en diferente dirección, o sea, en dirección opuesta, entonces se elimina. Se dan cuenta que ahí que debería ser. Acá tenemos el benceno. Se dan cuenta que el benceno solo tiene carbono, 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 hidrógeno, por lo cual no tiene ningún enlace polarizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El momento dipolar es 0. O sea que es una molécula apolar. Bueno, aquí tenemos otros átomos. Fíjense que ahora aquí tenemos el agua. Y miren ahora el agua, el enlace oxígeno-hidrógeno está polarizado. El oxígeno tiene negativo y el hidrógeno tiene positivo. Igual este tiene positivo y el oxígeno tiene negativo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Miren acá, pueden ver ustedes los vectores que van hacia el oxígeno. Aquí tenemos los dos vectores que van hacia el oxígeno. Entonces aquí, al poner cabeza y cola, se dan cuenta que me da un vector resultante. Y este vector resultante va hacia el oxígeno. Entonces eso quiere decir de que la molécula tiene una polarización. Y miren ahora cuál es el momento dipolar, 1.85. Esta molécula está casi igual de polarizada que el clorometano que vimos en la pizarra. Bueno, entonces ahora vamos a ver el amoníaco. Pues el amoníaco también, el enlace hidrógeno-nitrógeno va a estar polarizado. Y entonces ahora tenemos que el hidrógeno tiene más delta y el nitrógeno tiene menos delta. Más delta, menos delta, más delta, menos delta. Entonces los vectores son estos vectores y van hacia el nitrógeno, los tres. Entonces la sumatoria de estos, se dan cuenta que es este vector, y entonces el vector se está dirigiendo hacia el nitrógeno. Entonces quiere decir de que esta molécula está polarizada. Bueno, y entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Entonces lo que pasa es, yo no puedo borrar, no sé qué pasó con eso. Digo, pues chicos, no puedo borrar. Bueno, entonces quiere decir de que esta molécula está polarizada, pero podemos ver acá que está polarizada, pero está menos polarizada que lo que es el agua. Bueno, ¿y por qué es eso, jóvenes? Pues la diferencia. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo cual la diferencia va a ser mayor. El nitrógeno es electronegativo, pero es menos electronegativo, por lo cual la diferencia es menor, y por eso es de que está menos polarizado. Entonces, si yo miro el agua y el amoníaco, quiere decir de que el agua está más polarizada que el amoníaco. Y por ejemplo, el clorometano está más polarizado que el agua y que el NH3. Bueno, aquí tienen la actividad de la unidad 4.1, que lo tienen que poner en su resumen, ¿verdad? Al final tienen que poner lo que son las actividades. Aquí está lo que tienen que hacer y lo tienen que poner cuando corresponda el resumen.
Bueno, vamos a ver ahora el segundo punto, que son fuerzas intermoleculares. Miren, todos estos efectos que tienen las moléculas orgánicas son lo que están definiendo las propiedades físicas. Acuérdense ustedes que las propiedades físicas son punto de ebullición, punto de fusión, lo que es congelación, lo que es evaporación, lo que es densidad, lo que es viscosidad, que son las propiedades físicas, ¿verdad? Que son propiedades intensivas, o sea, son características del elemento en particular. Bueno, entonces, ¿qué son? Dice, son las fuerzas electrostáticas que interaccionan entre las moléculas, dando sus diferentes capacidades de cohesión dependiendo del estado físico. Bueno, ¿qué son las capacidades de cohesión? Pues son las capacidades de unirse a las moléculas. Por eso es que se llama fuerzas intermoleculares. Entre más fuerzas tengan las moléculas, más difíciles es separarlas. Entonces quiere decir de que van a tener propiedades físicas altas. Bueno, ¿cuáles son estas fuerzas que se presentan en los compuestos químicos? Tenemos las siguientes. Tenemos la primera, que es las fuerzas iónicas. Esta se da única y exclusivamente en compuestos inorgánicos. ¿De qué se forma esta fuerza? Es la atracción entre carga positiva cationes y negativa aniones, como vimos el cloruro de sodio. Normalmente forman cristales que son difíciles de separar, y por ello los puntos de ebullición de los compuestos es relativamente alta comparado con los compuestos orgánicos. Entonces, si nosotros buscamos los puntos de ebullición, los puntos de fusión de los compuestos inorgánicos, cloruro de sodio, nitrato de potasio, cloruro de potasio, todos estos compuestos que son iónicos, debido a que la diferencia de electronegatividades entre los átomos es mayor a 2. Entonces eso quiere decir de que lo que ellos forman son cargas, y esas cargas son las que se atraen y las que dan las fuerzas intermoleculares de los compuestos inorgánicos. Entonces sus propiedades físicas son muy altas. Bueno, sigamos pues, chicos. Vamos a ver lo que son las interacciones dipolo-dipolo. Bueno, entonces aquí estamos ya haciendo referencia precisamente a esas cargas parciales, más delta menos delta. Eso sería un dipolo. Bueno, es debido a la polarización de un enlace, debido a que su enlace covalente está conformado por dos átomos diferente electronegatividad, por ejemplo, carbono, oxígeno, carbono, halógeno, y entonces se crearán dipolos en las moléculas que harán que se unan las moléculas de forma alterna, positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Entonces, por ejemplo, yo tengo, aquí estaríamos hablando de enlaces covalentes polares. Bueno, entonces, por ejemplo, yo tendría una molécula de cloro. Entonces acá el carbono estaría con más delta y el cloro estaría con menos delta, porque es un enlace covalente polar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces se va a unir a otra molécula, pero ahora va a quedar el cloro menos delta, de ahí el carbono sería, vamos a ver, entonces las moléculas se van a unir debido a la atracción electrostática de los dipolos. Entonces, en este caso, si se dan cuenta ustedes, aquí están los dipolos, positivo con negativo y negativo con positivo. Entonces, esta fuerza va a ser una fuerza que va a unir a las moléculas.
Solo que esta fuerza es más débil que las cargas, pues porque las cargas son cargas formales. Bueno, entonces vamos con la tercera fuerza, que son las fuerzas de Van der Waals o Van der Waals. Son producidas por la polarización instantánea de las moléculas apolares. Básicamente son superficiales, por lo cual a mayor superficie de contacto, mayor fuerza. Vamos a ver que estas fuerzas se presentan en todos los compuestos orgánicos. O sea, y vamos a ver también que se pueden presentar más de una fuerza en un compuesto, dependiendo del compuesto orgánico. Eso es otra cosa importante. Pero todos los compuestos orgánicos, la fuerza que poseen es de Van der Waals. Bueno, vamos con la cuarta y última fuerza. Sería la formación de puentes de hidrógeno. Es un tipo especial de fuerza intermolecular que se da cuando el hidrógeno está unido a un elemento muy electronegativo, que son nitrógeno, oxígeno y flúor. Solo estos tres. Entonces está polarizado el enlace H, átomo electronegativo, causa que se forme una red de enlaces producidos por el hidrógeno, que es bastante fuerte, pues se da como enrejado tridimensional. Y se necesita bastante fuerza para poderse romper. Entonces vamos a ver que los compuestos que tengan posibilidad de formar puentes de hidrógeno van a tener propiedades físicas altas. Ojo, ahí lo apuntan, jóvenes. Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar más de esto, vamos a detallarlas más. Entonces, ahora vamos a ver que las primeras se dan en los compuestos inorgánicos, o sea, las fuerzas iónicas, y son bastante fuertes, y por ello estos compuestos tienen puntos de fusión altos, como el cloruro de sodio que habíamos visto. Pero las que nos importan son las últimas tres, que se dan con los enlaces covalentes, que son los característicos de los compuestos orgánicos, ¿ok? O sea que las tres últimas fuerzas se dan solo en los compuestos orgánicos. Bueno, entonces vamos a ahora detallar qué es una interacción dipolo-dipolo. Entonces, estas fuerzas cohesivas, o sea, fuerzas que unen, se deben a las atracciones que pueden darse entre cargas parciales opuestas de moléculas vecinas, como les ejemplifiqué en el pizarrón. Son fuerzas mucho más débiles que las iónicas, que se dan entre compuestos inorgánicos, porque ahí son cargas formales. Y están en el orden de 4 a 5 kilocalorías mol, o sea que su valor en realidad es bajo. Entonces, este tipo de interacciones se darán en moléculas que están polarizadas, o sea, que tengan enlaces polares. Entonces, acá tenemos, así como en forma general, tenemos una molécula orgánica que está polarizada. Tiene una más delta y una menos delta. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las moléculas se van a estar ordenando según la carga. Entonces se dan cuenta ustedes que se va a unir positivo con negativo, negativo con positivo, y eso va a formar una fuerza intermolecular que las va a unir, y esa se va a tener que romper cuando se separen los compuestos. Acá se dan cuenta negativa con positiva, positiva con negativa. Entonces aquí ya fueron agarrando un orden. Miren, positiva con negativa, negativa con positiva, negativa con positiva, negativa con positiva. Entonces fueron agarrando un orden, y esto va a implicar que van a tener fuerzas acá entre estas moléculas. O sea, no están sueltas. Entonces es más difícil separarlas. ¿Ok? Entonces ahí, como tenemos en la pizarra, tendríamos las moléculas, estarían ordenadas
según lo que tengan de carga. Se dan cuenta que acá tienen el carbono más delta y tienen el cloro menos delta más delta. Entonces ahí están formando uniones y esas uniones van a darle mayores propiedades físicas. Por supuesto van a tener menores influencias porque son cargas parciales, no son cargas formales. Bueno, vamos a ver ejemplos de compuestos polares. Acá podemos ver el cloruro de metilo. Miren, acá tiene lo que es la polarización del enlace carbono-cloro. Entonces se dan cuenta que ella tiene un dipolo. Luego tenemos, por ejemplo, la acetona, tiene un dipolo, el carbono tiene positivo y el oxígeno tiene negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que aquí hay un dipolo. Pero fíjense que aquí hay una diferencia. Se dan cuenta que aquí tengo un enlace sencillo y aquí tengo un enlace doble. Dijimos cuando vimos la hibridación sp2 que el enlace pi es más débil que el enlace sigma. Bueno, entonces fíjense que ¿qué puede pasar con la acetona? Entonces, entre estos dos, el más polar es el que tiene doble enlace, debido a que tiene ese enlace pi que se puede romper. Entonces, miren qué es lo que pasa cuando se rompe el enlace pi. Entonces, el enlace pi, vamos a borrar esto, jóvenes. El enlace pi va a hacer que el doble enlace se pase para el oxígeno. Acá debe tener, ahí corrigen eso, miren, debe tener un par de electrones y las cargas no son parciales, sino son formales. Entonces, una carga formal forma enlaces más fuertes que una carga parcial. Entonces resulta que la acetona es muchísimo más polar que el cloruro de metileno, ¿verdad? Entonces, ojo, también depende del tipo de enlace que tenga. Vamos a ver las interacciones de Van der Waals. Entonces, las interacciones de Van der Waals, pues dijimos lo siguiente: es una interacción debido a dipolos instantáneos e inducidos entre las moléculas adyacentes, por lo cual es muy importante la superficie de contacto que tengan dichas moléculas, pues a mayor contacto es mayor la fuerza. Aunque estas fuerzas son bastante pequeñas, sí pueden producir diferencia en sus propiedades físicas. Además, este tipo de fuerza se manifiesta en compuestos apolares, aunque se presenta en todos los compuestos orgánicos, como ya les dije. O sea que cualquier compuesto orgánico va a tener fuerzas de Van der Waals. Además puede tener dipolo-dipolo y también podría tener fuente de hidrógeno. Todas esas tres fuerzas se pueden presentar en un solo compuesto. Entonces, miren pues, acá tengo una molécula orgánica larga y tengo otra molécula orgánica igual, y miren qué es lo que va a pasar. Por la fricción entre las dos moléculas se comienza a polarizar la superficie y miren, se forman dipolos. Estos dipolos, debido a la fricción, se van a estar uniendo porque tiene una carga contraria. Miren, esto va a causar un efecto de que las moléculas se unan. Pero esta fuerza es bastante débil, ¿verdad?, comparada con las otras que hemos visto. Pero sí es significativa. Vamos a ver unos ejemplos que en realidad sí pueden presentar diferencia, ¿verdad? O sea, son bajas, pero sí pueden presentar diferencia. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, frotamos nuestros suéteres con nuestra mano. Entonces se genera una corriente eléctrica, ¿verdad? Debido a la fricción. Ustedes a veces en la noche, si no tienen la luz prendida, pueden ver la formación como de pequeños rayos, debido precisamente a esta fricción. Eso es lo que pasa por las moléculas. Esa fuerza pues hace que se unan.
Bueno, entonces, por lo cual estas fuerzas son de importancia para los hidrocarburos, que son compuestos apolares. Cuando decimos hidrocarburos, estamos diciendo compuestos orgánicos formados únicamente por carbono e hidrógeno. A continuación, les presento cómo se pueden representar las fuerzas y cómo afecta la simetría de las moléculas de las mismas. Miren entonces, aquí tengo el N-heptano, el isoheptano, el neoheptano y tengo el 2,3 trimetilbutano. Todos estos compuestos tienen la misma fórmula molecular, entonces vamos a ver posteriormente que todos estos compuestos se le denomina isómeros. Entonces, fíjense pues, los tres factores que tienen que ver para lo que son las propiedades físicas son los siguientes. Uno es el peso molecular. Dos es las fuerzas intermoleculares. Y tres, la simetría de la molécula. Entonces, fíjese pues, el peso, a mayor peso molecular, mayores propiedades físicas, a mayores fuerzas intermoleculares, mayor propiedades físicas, a mayor simetría, mayores propiedades físicas. Bueno, entonces las que vamos a ver ahorita son las que estamos viendo, son las fuerzas intermoleculares. Pero también para poder comparar las fuerzas, o sea, para poder comparar el efecto, tenemos que ver las tres propiedades: peso molecular, fuerzas intermoleculares y simetría. Ahorita nosotros únicamente estamos viendo lo que es fuerza intermolecular. Pero miren, en este caso, como los cuatro compuestos tienen el mismo peso molecular, pues entonces quiere decir de que no hay diferencia. Entonces, fíjense pues, según lo que vimos, pues cuál va a tener mayor superficie de contacto. Entonces podemos ver ahí esa forma que tiene el exterior. Se dan cuenta que esta es más lineal, esta es menos lineal, muchísimo menos y menos. Se dan cuenta que se va poniendo esférica. Bueno, entonces ahora nosotros lo que podemos deducir es de que dijimos de que a mayor superficie de contacto, mayores propiedades físicas. Entonces fíjense pues, acá se dan cuenta ustedes que tienen mayor superficie de contacto. Acá tienen un poquito, pero menor que el anterior. Acá tiene mucho menos. Y acá es un toque tangencial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las cuatro tendría mayor área de contacto? Pues es evidente que la que tiene mayor fuerza de contacto es la 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que esta va a tener las mayores propiedades físicas. Y si nosotros revisamos los puntos de ebullición, pues vamos a ver de que este tiene el mayor punto de ebullición. Bueno, luego, que lo vamos a ver después. Ahora, ¿cuál es el que tiene menos? Pues sería la 4, porque es más esférica, hay menor interacción entre las moléculas, por lo cual es el que tiene menos. Bueno, y de ahí de los 2 y 3, ¿quién sería el que tiene más? Pues este, que es un poquito menos esférico, y después seguiría este. Bueno, entonces a la hora de que se les piden los exámenes, pues me piden ordenar. Bueno, ¿cuál sería el isómero que tendría mayores fuerzas de Van der Waals? Pues sería el 1. ¿Y cuál es el que tiene menos? Pues sería el 4, que es el más esférico. Bueno, ahora si yo les pido el orden creciente, que significa de más pequeño, creciente, que significa de más pequeño a más grande, entonces tendríamos primero el 4 es menor que el 3 es menor que el 2 y el 2 es menor que 1. ¿Ok? Y eso es lo que se les pide en los exámenes cortos o en el examen parcial. Bueno, vamos a ver ahora las interacciones puente de hidrógeno. Bueno, son producidos o son producidas por las atracciones electrostáticas de un enlace muy polarizado.
que involucra al átomo de hidrógeno, como podría ser que forma el hidrógeno con átomos electronegativos, que vimos que solo va a ser el oxígeno OH, que la diferencia es 1.34, 3.44 el oxígeno menos 2.1 del hidrógeno. Luego tenemos el nitrógeno, 3.04 menos 2.1 sería 0.94. Tenemos el fluorhidrógeno, que sería 3.98 menos 2.1, 1.88. Y entonces podemos deducir que el hidrógeno tendrá una carga parcial positiva y el otro átomo carga parcial negativa, ¿ok? Parcial. Entonces, de estos tres enlaces que forman puente de hidrógeno, el flúor sería el más fuerte porque es 1.88, luego seguiría oxígeno e hidrógeno, que es 1.34, y por último nitrógeno e hidrógeno sería el más débil de todos los puentes de hidrógeno. Entonces eso es importante porque eso implica de que depende de que si es nitrógeno, oxígeno o flúor, así va a ser la fuerza del puente de hidrógeno. No es igual oxígeno hidrógeno que nitrógeno hidrógeno. Bueno, entonces los enlaces de hidrógeno que más nos interesan se presentan en compuestos orgánicos con oxígeno y nitrógeno que tengan hidrógeno, porque el flúor, como solo forma un enlace, pues definitivamente solo sería el ácido fluorhídrico, entonces no nos interesa. Pues entonces ahora vamos a ver qué compuestos pueden tener estos puentes de hidrógeno. Entonces vamos a ver que son un montón de compuestos, jóvenes. Son un montón de compuestos. Y ahí es de la importancia, y estos compuestos los vamos a estar viendo en el desarrollo del presente curso. Bueno, entonces, fíjense pues, tenemos lo que son alcoholes. Pues. El alcohol sería una cadena carbonada y que tiene un OH. Ese sería el alcohol. Vamos a ver posteriormente eso. Luego vamos a tener también las aminas primarias. Entonces, las aminas primarias pues sería una cadena carbonada con un NH. Esa sería la primaria. También serían aminas secundarias, que sería nitrógeno con dos cadenas carbonadas y el hidrógeno. Ok, esta sería secundaria, esta sería primaria. Amina, amina. Bueno, y esta de arriba sería alcohol. Bueno, se dan cuenta que aquí tiene puente de hidrógeno OH, tiene puente de hidrógeno NH, NH2 y NH tiene para formar puente de hidrógeno. Bueno, ¿qué otros serían? También, entonces fíjense pues, también podrían ser los ácidos carboxílicos. Entonces los ácidos carboxílicos tienen esta estructura, carbonilo OH. Entonces serían ácidos carboxílicos. Entonces acá se dan cuenta ustedes de que puede formar puente de hidrógeno OH. También podrían ser, ahí no están puestos, las amidas. Las amidas tendrían esa sería una amida primaria. Se dan cuenta que tiene nitrógeno, amina primaria, tiene nitrógeno e hidrógeno. Y podrían tener también amidas secundarias. Entonces van a tener ustedes el carbonilo, van a tener NH y van a tener otra cadena carbonada. Entonces todos estos compuestos forman puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué significa? Estos compuestos van a tener propiedades físicas altas. Eso es lo importante de entender. Desgraciadamente, por el problema que tenemos del fraude, pues no tenemos estudiantes, ¿verdad? Para que me hagan consulta de dudas, ¿verdad, jóvenes? Es triste, pero nuestra universidad debe prevalecer a cualquier mafia y a cualquier rey de corrupción, y la lucha hay que hacerla, chicos. Entonces, los felicito, estudiantes, que están ustedes comprometidos con salvar la universidad del pacto de corruptos. Bueno, vamos a ver cómo se forman las redes en los compuestos. Entonces miren pues, ahí es donde se forma la red.
En el caso del ácido clorhídrico, pues no forma mayor red porque es lineal, se dan cuenta, menos delta más delta, entonces el menos delta se va a unir con el más delta de la otra molécula, aquí va a formar el puente de hidrógeno, el enlace puente de hidrógeno. Pero miren el oxígeno va a formar una red. Fíjense pues, acá tiene más delta menos delta más delta menos delta, este se va a unir con otra molécula de agua con la molécula de hidrógeno, y entonces aquí forma el puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces aquí forma el puente de hidrógeno. Este oxígeno se va a unir a otra molécula, se dan cuenta, a otro hidrógeno. Este también se une a otra molécula. Y así estamos formando una red de enlaces. Y esta red es bastante fuerte. Y eso es lo que provoca que el agua tenga propiedades físicas más altas que su peso molecular. Es la formación de lo que son los puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógenos son los que promovieron la vida en la Tierra. ¿Qué les parece? Entonces formamos redes que son más difíciles de separar, por lo cual las propiedades físicas son altas. Igual pasa con el nitrógeno. Miren acá el nitrógeno. Igual, ¿verdad? Polarizado, positivo hidrógeno, nitrógeno, positivo hidrógeno, nitrógeno, positivo hidrógeno, nitrógeno. Bueno, entonces acá se dan cuenta que forma un puente de hidrógeno, aquí también va a formar un puente de hidrógeno, un puente de hidrógeno y un puente de hidrógeno. Luego acá esta molécula, nitrógeno, hidrógeno, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno, y todos los hidrógenos pueden formar puente de hidrógeno. Aquí también puede formar con otra molécula y con otra molécula, y entonces van formando las redes. Entonces esto es lo que le sube un montón, estas fuerzas de puente de hidrógeno, las propiedades físicas a los compuestos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de compuestos orgánicos que forman puentes de hidrógeno. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos la metilamina. Se dan cuenta que tiene dos hidrógenos nitrógeno, o sea que puede formar dos puentes de hidrógeno. Acá tenemos la dimetilamina, que puede formar solo un puente de hidrógeno. Entonces, entre estas dos, miren, entre la metil y la dimetil, entonces la metil puede formar dos puentes de hidrógeno y la dimetil uno, por lo cual las propiedades físicas de la metil va a ser un poquito más altas que las de dimetil. Bueno, primera diferencia. Ahora aquí el alcohol. Aquí vamos a asumir que tenemos un peso molecular más o menos parejo para poderlas comparar. Entonces, fíjense, pues aquí tenemos el alcohol etílico. El alcohol etílico, se dan cuenta que forma puentes de hidrógeno, pero estos puentes de hidrógeno son OH. Y dijimos que los puentes de OH son más fuertes que los NH porque la diferencia de electronegatividad entre hidrógeno y oxígeno es más que la de nitrógeno y hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el alcohol va a tener propiedades físicas más altas que estos dos. Miren qué bonito eso. Y luego tenemos un ácido carboxílico, que sería el ácido acético. Entonces, en este caso, miren pues qué bonito esto. Eso lo entendemos nosotros. Tenemos que hacer acción el conocimiento. Entonces, miren pues, en este caso, este compuesto forma puentes de hidrógeno de oxígeno. Entonces, las propiedades físicas entre estos dos deben ser parecidas, pero no. ¿Por qué? Porque el alcohol no tiene el carbonilo. Y dijimos nosotros que el carbonilo formaba dipolo-dipolo. Entonces, miren pues qué bonito. Acá el ácido acético forma dipolo-dipolo con el doble enlace, forma puente de hidrógeno, por lo cual tiene más fuerzas intermoleculares que el alcohol. Entonces, ¿qué significa? Significa que el ácido acético tiene propiedades físicas más altas que el etano. ¿Qué les parece, jóvenes? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que son los conocimientos en lo que estábamos hablando de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué les parece? Bueno, entonces,
¿Habrá diferencia entre sus propiedades físicas a pesar de que todos forman puente de hidrógeno? Pues sí, que fue lo que explicábamos. Entonces, en este caso, miren, tenemos la trimetilamina. En este caso tenemos dos puentes de dos hidrógenos, por lo cual esta puede formar más puentes de hidrógeno que la dimetil, que tiene solamente un hidrógeno. Entonces, por eso las propiedades físicas de la metilamina van a ser un poquito más altas que las dimetilaminas. Y acá tenemos el alcohol. Pues el alcohol también forma puentes de hidrógeno, pero estos puentes de hidrógeno van a ser más fuertes porque la diferencia entre OH es más grande, por lo cual la carga va a ser mayor que la del nitrógeno, entonces va a ser un poquito mayor a las otras dos. Miren pues, jóvenes, acá tenemos lo que son el ácido carboxílico. Entonces acá tiene la formación de puente de hidrógeno, pero también tiene la polarización del carbonilo. Entonces por eso el ácido acético tiene mayores propiedades. Bueno, sí, debido a que tenemos que tomar en cuenta que tipos de puentes de hidrógeno forma el puente de hidrógeno del nitrógeno y el oxígeno. ¿Son iguales? Pues no. El puente de hidrógeno del oxígeno es más fuerte que el puente de hidrógeno del nitrógeno, ¿verdad? Por la diferencia de electronegatividades. ¿En las aminas podrán formar la misma cantidad de puentes de hidrógeno? Pues no. La primaria forma 2 y la secundaria forma solamente 1. ¿Entre el alcohol y ácido acético hay alguna diferencia? Pues sí, porque a pesar de que los dos tienen puente de hidrógeno OH, pero el ácido acético tiene también el carbonilo que se está polarizando y por eso tiene mayores propiedades físicas. Aquí tienen la actividad de la unidad 5, ¿verdad? Que la tienen que poner en el resumen cuando corresponda, si es que corresponde alguna vez, jóvenes, pero bueno. Vamos a ver las conclusiones de las fuerzas intermoleculares y ahí lo vamos a dejar esta clase número 6. Veamos conclusiones de las fuerzas intermoleculares. Primero, las fuerzas intermoleculares que más influye en las propiedades físicas de los compuestos orgánicos es la formación de puente de hidrógeno. 2. La fuerza intermolecular que menos influye en las propiedades físicas es la fuerza de Van der Waals, ¿verdad? Es la que tiene menos energía. Luego, las fuerzas intermoleculares que pueden presentarse varias al mismo tiempo. Entonces, en el caso del ácido acético, jóvenes, en el caso del ácido acético, miren, acá tenemos el ácido acético. El ácido acético tiene todas las fuerzas. Tiene en este lado puente de hidrógeno. Acá tiene dipolo, dipolo. Y acá tiene Van der Waals. Entonces, se dan cuenta que en este caso este compuesto tiene las tres fuerzas, por lo cual sus propiedades físicas son altas, ¿verdad? Entonces, en cambio, si yo pongo un alcano que no tiene OH, esta solo tiene fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Si yo pongo uno que tiene cloro, pues esta tiene fuerza de Van der Waals y tiene dipolo-dipolo. Esta tiene fuerza de Van der Waals y tiene también dipolo-dipolo, pero es más pequeña porque aquí tendría más delta menos delta dividido la diferencia de oxígeno. Igual esta. Pero en este caso, el puente de hidrógeno OH es más fuerte que el NH. En este caso, la fuerza, la formación del puente de hidrógeno aquí son 2 y aquí solo es 1. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a analizar. Bueno, entonces, ya terminando, vamos a ver que todas las fuerzas intermoleculares se deben a interacción electrostática que se producen en las moléculas. O sea, quiere decir que es cargas, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que correspondería a la clase número 6. Nos vemos el día de mañana con la clase número 7 y que tengan una feliz tarde.